abrir nuestra mesa con invitados, así que vamos a empezar a recibirlos rápidamente. Vamos a recibir al primero de nuestros invitados aquí, al diputado Carlos Selva. ¿Cómo le va? ¿Cómo está usted? Buenas noches. El diputado Selva es del Frente Renovador. Exacto. Bienvenido. Exacto. Recibimos por aquí a Damián Martínez Naya. Hola Damián, buenas noches. ¿Cómo va? Es dirigente de Cambiemos. Gracias por venir aquí. El diputado también aquí presente, Albor Cantar. Después vamos a hablar de su nombre. Leímos ahí parte de la ficha personal. Diputado de Cambiemos por la UCR de la provincia de Santa Fe. Y a Daniel Menéndez, coordinador de Barrios de Pie. Bienvenidos, gracias por estar todos aquí. Voy a empezar con los diputados. Voy a aprovechar que los tengo aquí para hablar un poco de lo que ocurrió en la jornada de hoy. En realidad, en sucesivas jornadas y con la discusión relacionada con el tema de las tarifas. Hay, digamos que, una especie de intención desde la oposición para poder lograr que finalmente se pueda discutir. Esto va a ser la semana próxima, no necesitan mayorías especiales. Digo, ¿qué creen que va a pasar con la cuestión tarifaria? ¿En qué lugar se van a parar los diputados y sobre todo respecto de la relación con los gobernadores de cada una de las provincias sobre esta cuestión? Bueno, primero que hay que entender de que el proyecto que se puso a debate es justamente eso, un proyecto que la intención era debatir temas que podían llegar a interferir con criterios que tuviera Cambiemos con respecto a lo que puede ser el tema fiscal. El punto de partida era que nosotros partimos de un convencimiento de que en el camino que vamos llegamos a la inviabilidad. Nos preocupa la situación social, no demagógicamente, como se ha querido interpretar, sino que estamos en un punto crítico, creo, de que hay gente que está tomando la opción y en eso sabemos que cuando la gente tiene que optar entre los servicios y ir cada vez atentando contra su propia modalidad de vida o su propia perspectiva de vida, bueno, eso genera conflictos sociales. Nos vemos hoy, a lo mejor con la misma dimensión que lo miramos nosotros, el enfoque que el gobierno tiene de que la gente, o está convencida de que la gente va a poder seguir aguantando, de que la presión sobre los que menos tienen, sobre los ciudadanos, el común, las pymes, que es uno de los problemas evidenciados, que son los que generan el 80% del empleo, las economías regionales, un montón de situaciones, tenemos un criterio distinto de hasta dónde la sociedad puede, digamos, soportar una carga fiscal. Diputado Cantar, ¿es posible que se encuentre un término medio a esta cuestión que parecía tan extrema entre la decisión tomada ya por el gobierno con los aumentos tarifarios y las propuestas que habían llegado a discusión en diputados? Yo creo que es muy difícil que se encuentre un término medio, al menos en los términos que hoy se estuvo discutiendo en la Comisión de Presupuesto, ¿no? Porque hay dos miradas muy diferentes con respecto al tema tarifario. Nosotros entendemos que hemos venido en los últimos años en la Argentina de una situación en particular con las tarifas, de un congelamiento de tarifas que no acompañó el proceso inflacionario y que, entre otras cosas, es la causal de los grandes problemas energéticos que tiene la Argentina, que pasó de ser un país autoabastecido a un país que necesitaba importar energía, gas, y que hoy estamos procurando revertir esta situación y que entendemos que cuáles fueron los motivos por los cuales no se dio todavía el debate en el Pleno de la Cámara de Diputados, ¿no? Porque por un lado, en primer lugar, nos encontramos con casi una treintena de proyectos, 29 proyectos específicamente, que pretendían ser tratados sobre tablas. Entendíamos que esto no podía ser tratado con esa liviandad, que había que tratarlo en las comisiones. Se ha pedido un informe a la reciente Comisión de Presupuesto del Congreso creada el año pasado para que nos establezca claramente cuál es el impacto fiscal del proyecto unificado de estos 29 proyectos que van a estar en debate, y seguramente el miércoles los estaremos discutiendo. Les propongo, antes de continuar y de escuchar las voces de los otros invitados, a propósito de lo que decíamos de la oposición y fundamentalmente el rol de los gobernadores, que va a ser central en esta cuestión, escuchar la palabra del gobernador de Córdoba, de Juan Schiaretti. Quiero reiterar que la fijación de las tarifas de generación de energía eléctrica y de gas natural es responsabilidad exclusiva del gobierno nacional. Y quiero recordar además que los peronistas no cogobernan. Por lo tanto, no corresponde que sancionemos ninguna ley en relación al tema de las tarifas en el Congreso de la Nación. Bueno, entre las versiones que hemos escuchado una y otra vez está que no había otro camino que actualizar las tarifas por cuestiones de déficit fiscal, y como contraprestación viene, bueno, pero le quitaron las retenciones al
al sector agropecuario y todo eso, cuando antes había retenciones el déficit seguía estando. Entonces uno se pregunta si hay otra salida. Me pregunto a los dos, calculo que tu opinión ya está jugada, por lo cual primero arranco con usted, Menéndez. Si usted cree que hay otra salida viable frente a esta situación. Ya, el problema es la audiencia, la sociedad, digamos. Hay en la sociedad y en los sectores más humildes, los trabajadores, capacidad para afrontar este aumento de tarifas. A mí me parece que la respuesta es clara, digamos, ¿no? La verdad que los hogares están hasta a tope endeudados, las familias más humildes están tomando deuda con prestamistas usureros en el barrio para poder sobrevivir en el día a día. Los sectores medios profesionales están restringiendo sus gastos y en ese contexto se nos propone este aumento de tarifas. A mí me parece que justamente yo pensaba en el mismo ejemplo que vos planteás. Hay un escenario impositivo en la Argentina, indudablemente después de una década que ha sido, sin duda, que es motivo de un montón de críticas respecto al manejo fiscal. Ahora, la respuesta de este gobierno ante los sectores concentrados, las retenciones al agro, pero también las retenciones a la minería, absolutamente injustificado que se deje percibir los miles de millones de pesos que se ingresaban y que a las familias se les proponga no el mismo trato, digamos, ¿no? La verdad que nadie dice que las tarifas no se tengan que actualizar. El problema es que no puede ser en la economía de un hogar de un día para el otro que el peso de las tarifas tengan ahora el impacto que tienen sobre la planificación que tiene toda familia. Entonces, me parece que eso tiene que ser más gradual. Eso es lo que me parece lo que hay que plantear. No se puede de un día para el otro, como bien dice el oficialismo, que ha habido 12 años de un subsidio que generó, que se puede discutir, porque me parece que subsidian una parte de la energía. No es que no es que fue motivo ese de no inversión, porque las empresas recibían ese ingreso. Ahora, lo que no se puede hacer es resolver el problema de 12 años en 2 años, con el costo, sobre todo de la familia, que tienen que darse un impacto muy fuerte. Le quiero preguntar a Damián, digo, ¿es una decisión o es un capricho que sea de esta manera? No, es una decisión y hubo audiencias públicas que la Corte obligó, porque había sido un error en su momento, hacerlas, se generaron y se estableció una pauta de aumento. El horizonte es claro, el horizonte de este proyecto, este conjunto de proyectos, estos 29 proyectos, es el proyecto de Venezuela, donde vos fijas un tope a las tarifas, donde subsidiás endeudándote con un déficit fiscal insostenible, que es lo que pasó durante los últimos 12 años, y donde te quedás sin generación de energía, sin generación de petróleo, sin generación productiva, sin generación de trabajo. La Argentina, en base a números, el año pasado creó 430.000 puestos de trabajo. Lo que se impulsa es el motor productivo, la minería, el agro, pero también esa energía que necesitan las fábricas, hay que producirla. Y obviamente es un esfuerzo de las clases medias, esto lo tenemos clarísimo. En ese contexto, y un poco tomando lo que decía recién Daniel, la pregunta que surge, y esto lo venimos consultando cada vez que tenemos la posibilidad de entrevistar a gente aquí especialista y demás, ¿qué hacemos con la gente que se queda fuera del sistema? Porque cuando vos empezás a, digamos, poner negro sobre blanco esta cuestión, digo, todos somos conscientes de que las tarifas tenían que en algún momento ponerse en negro sobre blanco y que estábamos pagando, por lo menos en el sector del AMBA, valores absurdos, digo, pero en ese punto, porque hay gente que se queda fuera del sistema, ¿qué se hace con esa gente? Tiene que haber una gran presencia del Estado constante. Hoy el 70% del presupuesto es inversión social. Hay una gran presencia en métodos de tarifa social, tanto para el gas, en la garrafa social, en la electricidad, para los sectores más vulnerables. Los sectores medios realmente estamos haciendo un esfuerzo y lo estamos haciendo en el día a día. Y este esfuerzo lo tenemos que valorar, porque si este esfuerzo no es continuo y no es sostenido, volvemos a lo que están proponiendo hoy en el Congreso, que es poner tope a las tarifas, de financiar el mercado interno, después esperar a que los abuelos se mueran para cobrar una jubilación, y es a lo que no queremos volver. Entonces, se planteó un plan. Este plan ya se está terminando en base a la readecuación tarifaria que termina a fin de año. Y después ya es una normalización de las tarifas comparativamente con la región. Diga, diputado. No, bueno, por eso cada uno tiene en esto una posición, pero creo que claramente la razón en estos casos la tenemos nosotros. Primero, el déficit fiscal sigue siendo mayor aún al que recibíamos. Hay un endeudamiento externo que todavía ni hemos entrado a hablar, que es una de las cosas en las que parlamentariamente hemos acordado de discutir justamente el endeudamiento externo. Pero además de todo hay un criterio con respecto a cómo se tiene que subsidiar o cómo se tiene que manejar un plan energético. La energía es punto de desarrollo. En eso coincidimos todos.
En eso, desde el principio que empezaron a adecuar tarifas, todos sabíamos que se tenía que adecuar, lo que nos parecía que el camino que habíamos tomado, lo fijamos posición en el 2016 justamente, era demasiado excesivo porque tenía que ir acompañando un crecimiento y una planificación. Hay sectores de la Argentina que se ha tomado una tarifa plana para todo el mundo y sabemos que tienen otras situaciones de tiempo de invierno, otras situaciones de electrodependientes, algunas producciones regionales. Digamos, no ha habido un plan. Esto es lo que yo discuto con el oficialismo. No hay un plan, no existe un país que tenga 7 tipos que definan la economía y hoy particularmente la economía, que es una de las preocupaciones, y alguien que sabía un poco más que nosotros, dijo que el mejor programa social era un buen plan económico. Dejemos de lado quién fue el autor. Pero en ese caso lo que vemos hoy es al revés. Vemos que un obstinamiento en que la política fiscal que se ha establecido por este gobierno es el camino que nos lleva al futuro. No hay una sola variable económica que haya sido positiva desde que se implementó esta medida. Entonces, yo creo que no hay un plan, sí hay una tosudez, como vos lo decís, por lo menos el criterio que pienso, y en esto, cuando uno tira este tema, no son demagogia, no volver a Venezuela, esa sanata ya se terminó. Digo, nosotros no tenemos absolutamente nada que ver con criterios o posiciones ideológicas extremas como los cuales se plantearon, pero sí compartimos que hay un eje de definir la administración de un gobierno que tiene la responsabilidad de administrar el Estado. No puede ser que mire solamente cuestiones macroeconómicas y no mire a la gente. Hoy, en realidad, ¿Cuál sería la alternativa a la propuesta del gobierno? O sea, la que hemos planteado, no es... ¿Y si la puede explicar? No, bueno, justamente hay una... Primero que nada es retrotraer al 30 de noviembre del año 2017, que es el último aumento que todavía, y es lo que él un poco al pasar lo dijo, todavía faltan 2 aumentos más. O sea, digamos, si el camino es este, no lo vamos a poder ver. Entonces estamos hablando de un congelamiento, una actualización desde ese momento. No estamos hablando de congelamiento de tarifas, como se está diciendo. Estamos hablando por índices salariales porque ya hubo una pérdida del salario real el año pasado y mucho más en el 2016. Pero la pregunta que surge es, si actualizamos las tarifas por índice salarial, en realidad estamos actualizando por inflación, con lo cual no se están actualizando tarifas, se están indexando. No, bueno, para el criterio semántico de las cosas es lo que nosotros decimos, que hay una variable para no decir que congelamos, porque no, lógicamente estamos estableciendo que tampoco podemos volver a lo que bien se dijo acá, que es un congelamiento por 12 años. Estamos hablando que hay un plan de 1 año donde le decimos que en este momento, donde la sociedad, los trabajadores, las pymes, el comercio, todo lo que se sabe, todo el mundo, no pueda seguir aguantando una presión fiscal como la que se está teniendo. Se está parando, al revés de lo que dice un poco... En las últimas horas conocimos la posición de gran parte del empresariado en la Argentina, que tomó partido por ese sinceramiento de las tarifas, pero también mencionó estas cuestiones que estamos contando nosotros ahora. Digo, que hay un sector de la sociedad que no puede hacer frente a este aumento tarifario, y una cuestión que surge de allí, y lo decía la gente de AEA, y creo que era su titular, Campos, Jaime Campos, el que lo decía, es un buen momento para que el gobierno tome la decisión real de convocar a cada uno de los partidos con sus representantes para, por lo menos en esta cuestión que es la energética, que es una base para el país y para el futuro, empezar a pensar un plan a 10 o 15 años. ¿Es esto factible? ¿Es posible en esta Argentina de hoy? Se lo pregunto al diputado oficialista. Lo primero que tenemos que clarificar que en promedio el costo de la energía en la boleta que le llega al ciudadano común no supera el 30%. Porque hay una serie de cuestiones altas, porque es el costo de generación y después está el costo de la distribución interna en cada una de las provincias. Cada una de las provincias tiene, e incluso muchos municipios, a través de sus cooperativas y demás, tienen el cobro de, hablemos de energía eléctrica o el servicio de gas, digamos, la bajada y todo el servicio de distribución, que es muy diferente, es cierto lo que dice el diputado, que es diferente de acuerdo a cada provincia, porque una provincia como Santa Fe, que es mi provincia, tiene extensiones territoriales que no tienen otras provincias más pequeñas, entonces el costo de distribución es diferente. Con ese mismo criterio. Lo que hoy está en discusión es que desde el Congreso de la Nación no podemos estar imponiéndole a cada una de las jurisdicciones un valor único de tarifas, y el valor diferenciado, que lo que plantea de acuerdo a las realidades, no está en ninguno de los proyectos. Pero por eso digo, desde ese mismo Entonces, concepto, y en esta cuestión casi del huevo y la gallina, digo, ¿no es un buen momento también para que cada uno de los especialistas de diferentes ámbitos puedan proponer sus ideas y pensar verdaderamente un proyecto a 10 o 15 años en materia energética? Lo que está ocurriendo con esta discusión, y yo soy optimista en este sentido, que va a estar arriba de la mesa temas que hace años deberían discutirse. Es decir, encontramos en las boletas de luz gastos de sepelio, bombero voluntario, servicios municipales,
que ¿por qué están en la boleta de luz? Porque se pagan. Porque se paga, porque si no está La el única corto. forma de cobrarlo. Sí. Bueno, Entonces, si no, yo ahí quiero hacer un ese comentario. es un tema que Sí, hay respecto que, al municipalismo. evaluarlo claramente, porque aparte es muy dispar de acuerdo a las diferentes provincias. Sí, Lo que dice el gobernador Schiaretti es muy claro en ese sentido. Decíamos, la cuestión tarifaria es una cuestión de responsabilidad del Ejecutivo, del Gobierno, y que pretenderlo, modificarlo a través de una ley del Congreso de la Nación, creemos que no lo correcto. Iba a decir algo sobre Sí, las no, porque cuestiones el tema municipales. municipal se ha tomado con tanta liviandad. Hoy el mayor efector de respuesta a la ciudadanía, más allá de todo el detrimento mediático que hay sobre la figura de los municipios, particularmente se ataca al intendente, en definitiva se está atacando el rol del municipio, que en algunos casos podrá ser cuestionable. Yo soy un defensor a ultranza del municipalismo, y hoy particularmente los municipios, con esto que usted bien decía, yo comparto que ha habido seguramente abusos con respecto a lo que se ha cargado sobre la tarifa, pero se habló de todo. El alumbrado público, particularmente en el interior de la provincia de Buenos Aires, es el único servicio que los municipios compramos. Si usted no le garantiza la cobrabilidad de un servicio que el municipio compra y que tiene derecho a tratar de tener el 100% de cobrabilidad, que no se da, porque No, no llega al 50 en casi No, pero ninguno en de el los caso del municipios. alumbrado público está en el 90 y pico por ciento, que lo que no que los garantiza que lo cobran- cobrabilidad son los que no tienen medidor. Claro. Pero ese servicio, vuelvo a repetir, desfinancian los municipios y el municipio compra. Si usted compra 100 para entregar 100 y cobra 50, el municipio se queda con 50 de pérdida en forma permanente. No es un servicio que presta el municipio, estamos hablando de la energía. Entonces digo, cuando se toman las cosas así como al barrer para hacer un mensaje extremo, se está poniendo en riesgo una de las cosas que más sostiene lo social, la seguridad, la salud, son los municipios. A propósito de Entonces, municipios, tenemos voces de municipios y después quiero escuchar también Te doy las un voces de ejemplo nuestros invitados muy aquí. breve. En mi ciudad, Sí. la ciudad de Santa Fe, el intendente de la ciudad denunció ante la empresa provincial de energía no cobrar más el alumbrado público. Y eso impacta en un 10% el valor de la tarifa en la ciudad de Santa Fe, que es una de las provincias donde la tarifa de energía eléctrica es más cara del país. Vamos a escuchar a algunos de los intendentes relacionados con este tema, intendentes que están relacionados con la provincia de Buenos Aires y particularmente con el conurbano bonaerense. A ver qué decían. Nosotros vinimos aquí a la Cámara de Diputados en la Comisión de Relaciones Municipales, de Asuntos Municipales, en primer lugar para hablar por nuestros vecinos, por el vecino común que no puede pagar su tarifa a fin de mes, por ese jubilado que cobra 7.000 pesos y le vinieron 3.000 pesos de luz, por ese comercio que tuvo que cerrar porque la luz le sale más caro que el alquiler. Lo que está pasando en tema tarifario es obsceno, los aumentos de más del 1000% en materia de luz, de gas, de agua, pero también otros aumentos que afectan duramente a la economía familiar, como es el transporte, el tren, el colectivo, las naftas. Para nosotros que estamos en Escobar, el peaje, que aumentó casi un 500%, un 450%, es realmente un duro golpe a los bolsillos. Poner como foco de discusión el cargo municipal es desviar, es tener como objetivo de confundir a la gente. Lo que se ha votado en la provincia de Buenos Aires o la solución que ha dado la gobernadora es absolutamente mentiroso porque no implica más que en una boleta de alrededor de 2.000 pesos para una familia poder descontarle 70 pesos. El megawatt aumentó en más de un 1000%. Las empresas distribuidoras han incrementado su valor en un 2.500%. Esto es lo que está complicando la tarifa en un hogar, lo que está complicando la tarifa en una empresa, lo que está complicando la tarifa en un club. Uno de los principales focos del déficit fiscal del gobierno es lo que algunos definen como gasto social, que son los planes de asistencia. Y así todo hubo movilizaciones estos días, con lo cual uno se pregunta en qué es lo que está fallando el gobierno al momento de llegar a los sectores más vulnerables o a las organizaciones sociales. Falla en la política económica, falla en que no se genera empleo, más allá de las cifras que se puedan mostrar. Hoy hay un déficit concreto de posibilidad de acceder a un trabajo que redunde en mejorar el ingreso de los hogares. Yo quería hacer una salvedad también vinculada al tema de las tarifas. A mí me parece que no se termina de ver la realidad. Se quiere tapar una realidad donde esta medida va a generar que los clubes de barrio no puedan abrirse a la noche. Ya están cerrando los clubes a las 6 de la tarde cuando no hay más luz por el costo que tiene sostenerlo abierto en el costo de la energía. Hay pymes que producen donde el salto
del costo energético hace que no sea viable económicamente. Entonces, hay sectores concentrados del ámbito económico que les pueden absorber ese impacto que tiene la producción, la energía. Ahora, las pymes y las pequeñas empresas, por una cooperativa ladrillera en La Matanza, le vino $500,000 en luz cuando estaba pagando 50.000, digamos. O sea, los costos hacen inviable esa posibilidad de producción, con la consecuente pérdida de puestos de trabajo, suspensiones. Los pequeños comercios, digamos, ya tener un freezer para vender helados a través de una ventana en un hogar humilde, en un barrio, ya, digamos, se te van los costos. Entonces, a mí me parece que eso por sí solo debería hacer reflexionar respecto de que no se le puede cargar ese costo social hoy porque no hay trabajo, claro, porque no hay porque todavía la economía no arrancó. Hoy se arrancó, este crecimiento invisible que se propone como diagnóstico hace que no se pueda sostener este costo social que se propone. En ese punto, y de alguna manera dejás abierto el juego para meternos en otra temática, recién hablabas de la cuestión laboral y básicamente uno se pregunta sobre la informalidad del trabajo y sobre otra de las grandes peleas que se vendrán prontamente, que tienen que ver con el proyecto dividido en varios, que no va a ser el megaproyecto que iba a ser antes, de reforma laboral. Demián hace un ratito hablaba del tema de la creación de puestos de trabajo el año pasado. Sin embargo, el cimbronazo de la carencia de posibilidades para mucha gente se ha sentido en estos últimos años. ¿Qué pensás que va a implicar el hecho del debate que vendrá sobre la reforma laboral? Lo principal es decirnos la verdad. Cuando un intendente sale a acusar recibo de que las tarifas son el mal mayor de sus municipios, cuando la vemos a Magario, que lo único que hace es extorsionar a quien tiene un servicio de luz, cobrándole servicios municipales dentro de la tarifa, porque su propia ineficiencia, su propia demostración de gestión, su propia aplicación de políticas públicas en su municipio, hace que tenga que volver rehenes a los usuarios de la luz para poder cobrar los impuestos. Eso es negligencia propia de ella. En materia laboral, 430.000 puestos de trabajo se crearon el año pasado, pero la Argentina tiene un problema base de informalidad muy grande. Entonces, uno de los proyectos que envió el Poder Ejecutivo al Congreso, al Senado específicamente, es una especie de blanqueo, lo podríamos llamar, o de readecuación del empleo informal hacia el empleo formal, estableciendo ciertas salvedades a aquellos empleadores, pymes y demás, que no pudieron blanquear el empleador por algún motivo, por esta presión tributaria elevada que el Estado constantemente ejerce sobre las clases medias. En la presión tributaria podemos estar prácticamente todos de acuerdo, lo hemos venido dialogando con muchos de nuestros invitados aquí. Ahora, en el proyecto, y ayer lo hablábamos con un especialista en derecho laboral, aparecen muchos beneficios, pero casi todos ellos parecen llegar a las empresas para que puedan blanquear a los trabajadores. ¿Qué pasa con los trabajadores? ¿Cómo va a ser eso, digo? Bueno, pensemos que nosotros tenemos un 30% de los trabajadores del país en esta situación de informalidad. Y eso es todo lo contrario de win-win, es pérdida para todos. Totalmente. Es pérdida para los trabajadores porque no tienen aporte al sistema de seguridad social ni tienen obra social. Es una pérdida para el empresario y particularmente para la pequeña y mediana empresa porque tiene sobre su cabeza una espada de Damocles porque un juicio laboral de un trabajador informal en una pequeña empresa termina con la quiebra de la empresa. Y también es un problema negativo para el Estado, porque el Estado no recauda solamente 2/3 partes de la totalidad de los trabajadores. Entonces, avanzar hacia una regularización de la formalidad en los temas laborales es beneficio absolutamente para todos. Ese es uno de los temas que está ingresando al Senado. Pero en la Cámara de Diputados tenemos ya, y estamos en debate en este momento en las comisiones, del proyecto de paridad de género y el proyecto que está incluido dentro de una sola normativa legal con el tema de adecuación de licencias, que en general son mayores beneficios para los trabajadores. Sí. Además del proyecto de los proyectos que han ingresado al Senado, del que nos referíamos recién, hay 2 proyectos más. Uno tiene que ver con el tema de prevención en los temas laborales, que viene a complementar la última reforma de la Ley de Riesgo de Trabajo para los casos de accidentes. O sea, y hay una serie de normativas que entendemos que se van a dar debate tanto en el Senado como en diputados y que, contrariamente a lo que se piensa en la generalidad de que una reforma laboral significa retroceso para los trabajadores, entendemos que son, en líneas generales, beneficios. Quiero escucharlo a Daniel, que estaba ahí muy atento mirándolo al diputado.
A mí me parece que en el fondo lo que se intenta es bajar el costo laboral. Eso es lo que se vino a hacer. Digamos, desde el gobierno se lo puede maquillar con distintas cosas, pero la esencia es que el salario sea más barato para el empleador, porque es una forma de garantizarle rentabilidad a los empresarios. Me parece que es un error, digamos, es un error porque esto ya se ha probado en el país, así no funciona, es echar fuego a un escenario de conflictividad social cada vez más difícil, no genera empleo, digamos, lo que genera empleo es una reactivación del mercado interno y la verdad que las medidas que se están tomando no van en ese sentido y cuando no hay posibilidad de compra, cuando no hay plata en la calle, ningún empresario puede producir porque después no se puede vender lo que se produce y por más que el costo laboral sea más barato porque se pueda despedir hasta gratis, digamos, ningún empleador ningún empresario va a generar el dinamismo económico que se necesita. Entonces, la verdad que se parte de una mirada ideológica que uno no comparte y me parece que son medidas que van a hacer perder derechos, digamos. Por eso ha habido la movilización que ha habido sobre diciembre pasado. La gente no es tonta, sabe que por más de que se proponga una reforma laboral que se la pueda endulzar con determinadas palabras, cuando la reforma previsional también se la presentó de esa forma, la gente entendió que se le quitaba 100.000 millones de pesos a los jubilados y por eso hubo el costo social que tiene tomar esta medida. A mí me parece que hay que reflexionar sobre hasta dónde la sociedad va a aguantar estas políticas de ajuste, que es una reforma previsional, reforma laboral que tiene eso como norma. Demian dice que no en silencio. Ya en silencio, sí. No, porque hablar de echar gratis cuando se crea un fondo de cese que se une a los convenios multilaterales, que lo paga el empleador, lo dice el proyecto claramente, lo paga el empleador mes a mes del 1 al 15 y lo tiene que demostrar y lo tiene que enviar por medios electrónicos a su empleado para garantizar que cuando el empleado, si llegara a ser despedido sin causa, automáticamente en 4 días cobre la reparación que le corresponde, no tener que esperar ni un juicio laboral ni nada, sino tener el fondo y automáticamente ser depositado en su cuenta para evitar abusos por parte de los empleadores. Eso está en el proyecto que envió el Poder Ejecutivo. Hablar de que el blanqueo es despedir gratis, un trabajador que va a poder cobrar una jubilación como le corresponde, con derecho, cuando siempre estuvo en negro en la informalidad y seguramente al momento de jubilarse caer en algún tipo de asistencia social o de plan social del Ministerio de Desarrollo Social, y la verdad yo eso no lo comparto y no lo entiendo. El proyecto es claro en esto, aumenta los derechos de los trabajadores, lo que viene a buscar es garantizar un gris que siempre en la historia argentina nadie buscó corregir y que hay que normalizarlo porque el trabajador trabaje con las condiciones necesarias, con las coberturas médicas correspondientes, incluye también el Instituto Nacional de Evaluación de Tecnologías Médicas, que es muy importante y que lo piden los gremios constantemente, las obras sociales sindicales, porque en la Argentina se prueban nuevas medicaciones y nuevos medicamentos sin ningún tipo de control, porque quizás lo ordena un juez. Sin ningún tipo de control, ordena una medicina nueva que quizás no fue probada y que quizás no tiene un resultado positivo en una patología de un empleado. Bueno, perdón que vaya a otro tema que se desprende de todas las cosas que venimos charlando esta semana entre los planteos de la oposición y las explicaciones del oficialismo, y siempre nos queda flotando lo mismo. ¿No hay un serio, pero muy serio problema de comunicación teniendo las herramientas para...? Porque todas estas cosas que vos nos estás contando, lo ve la persona que nos está escuchando, viendo a nosotros, o el que consume programas periodísticos, o el que lee periodismo político, o el que tiene redes sociales y los sigue a ustedes. El resto de la gente es como quitarle poder de decisión de opinión. Es decir, estoy de acuerdo con lo que dice el gobierno, estoy de acuerdo con lo que dice la oposición, porque la oposición se explica bastante bien su postura. Es que están los proyectos, entonces cuando uno dice la verdad constantemente no hay por qué mentir ni por qué ocultar. ¿El tema es dónde dicen la verdad? El proyecto es la letra, es lo que está claro, es lo que fue presentado, no hay modificaciones. Las modificaciones yo no les critico el proyecto, no está bajo mi juicio el proyecto, es el tema de comunicarlo, claro. Es una señal clara del diálogo que propone el gobierno. El decreto 27 modifica casi 100 leyes. Hay un sinnúmero de barbaridades, desde lo que yo me digo siempre que uno no le podía echar la culpa al gobierno que te sorprenda, porque todos los días te dice para dónde va, pero hay veces que nos sorprende. En ese caso en particular fue claro que no había posibilidad de dialogar, modifica casi 100 leyes. Lo hicieron en enero, por lo tanto está en vigencia, hoy está en vigencia. Y que no se pudo derogar por la sesión en la que... Se comete una burrada parlamentaria en fin de dialogar y de llegar a un consenso, una barbaridad desde el punto de vista parlamentario. Se empezaron a discutir 3 leyes estando vigente el decreto, lo pide Cambiemos. No, el decreto lo vamos a tratar a lo último, una barbaridad, pero en el ánimo de coincidir y de modificar cosas que estaban muy mal en el decreto, se avanza con 3 leyes, se termina de dar media sanción, Cambiemos se levanta y deja vigente el decreto. Por lo tanto, todo lo que hicimos
Hoy está vigente el decreto. Tuvimos 16 horas discutiendo, aportando ideas, coincidiendo en la gran mayoría de los casos las cosas que había que modificar, porque lo compartía el oficialismo también. Se levantaron y se fueron, quedó vigente el decreto. Entonces, digo, eso es lo que marca el camino del diálogo que pretende. El diálogo es en los términos que fija el gobierno. Esto de comunicar, también tenemos que decir que si esas 3 leyes que tienen media sanción de la Cámara de Diputados tienen la sanción en el Senado, el decreto cae. No, pero el decreto debía caer antes de que tratemos la ley. Usted lo sabe y yo también. Pero ya no sucedió. Digo, ¿qué pasa que no se trata en el Senado? ¿Cuál es la razón por la cual? Está para tratar en el Senado las 3 leyes que tienen media sanción, que como dice el diputado, han sido fruto de un consenso bastante amplio con la mayoría de los bloques y seguramente va a tener sanción en el Senado en los próximos días. En esta cuestión del tema del diálogo... El decreto va a pasar a ser una anécdota. Hoy siguen entrando las obras de arte sin que la aduana las controle, saliendo del país, todas las cosas que estuvieron mal, hoy están vigentes todavía. En estas cuestiones sobre el diálogo, me pregunto, después de algunas ocurrencias respecto de cimbronazos internos dentro de la propia coalición Cambiemos, ¿qué pasa hoy con el rol de la Unión Cívica Radical? Usted viene del radicalismo, digo, ¿cuál es el lugar que hoy el radicalismo tiene en Cambiemos? No, Cambiemos, desde mi punto de vista, está como coalición de gobierno muy fuerte, más fuerte que nunca, que haya diferentes opiniones, diferentes propuestas del radicalismo, de la coalición cívica y del PRO, no hace más que demostrar que una coalición que es muy amplia, que tiene una visión muy democrática, que se escucha, que el presidente de la Nación escucha a las otras fuerzas que integran la coalición de gobierno y no pasa nada más que eso. Yo no veo una de esas voces internas de Cambiemos generó como un pequeño roce el tema de tarifas, ¿no? Y no fue una voz menor, estamos hablando de Elisa Carrió. Bueno, Carrió está planteando, incluso una nota de ella este domingo en uno de los diarios de mayor tiraje nacional, donde plantea que hay que haber un control sobre las empresas generadoras de energía mayor que el que tenemos hasta el momento, y me parece que es muy positivo que esto sea así, como fue el planteo orgánico del radicalismo con respecto a aplanar la tarifa del gas y que se pueda desdoblar en los meses de mayor impacto, que son los 2 bimestres del invierno, que se pueda pagar en cuotas, también ha sido una propuesta, pero siempre dentro del marco del diálogo, dentro de la propia coalición de Cambiemos. Yo no veo ninguna dificultad, al contrario, que el propio presidente de la Nación sea receptivo a este tipo de planteos, tanto de la coalición cívica, de Elisa Carrió, como del radicalismo a través de su organicidad partidaria, me parece positivo. Quiero preguntarle a Daniel Menéndez a propósito del trabajo con Barrios de Pie y con el resto de las organizaciones sociales, ¿cómo ha sido durante todo este tiempo el vínculo y la relación con la ministra Carolina Stanley, que aparece con una muy buena imagen y con un diálogo aparentemente permanente con las organizaciones sociales? Mirá, a mí me parece que ha habido un cambio en el gobierno en el último tiempo que tiene que ver justamente con la búsqueda de consensos. Nosotros tenemos muy claro que el país que desde el 2015 que asumió Mauricio Macri no era un país fácil. Digamos, había un montón de problemas sociales, había dificultades en las cuentas públicas. Ahora, nosotros propusimos, por ejemplo, un proceso de diálogo que fue muy interesante de sanción de la ley de emergencia social, casi por el conjunto del consenso de la clase política, que tiene que ver con que el gobierno se sienta a discutir. Se sienta a discutir los problemas sociales. A mí me parece que, sobre principios de este año, sin duda hay un cambio, donde no es un problema de comunicación, es un problema de definición respecto de priorizar, resolver el ajuste fiscal de una forma que no le genera posibilidad de articular ninguna propuesta de salida. La reforma laboral es un ejemplo claro. O sea, en cualquier país, una reforma laboral se tiene que por lo menos discutir con los trabajadores, tomarse el tiempo necesario para poder articular un proyecto que, en definitiva, tenga por lo menos el aval de una parte del gremialismo, lo mismo con los empresarios, lo mismo con la situación de las tarifas. Digamos, hay una situación donde no se busca el consenso, digamos, se toma una definición de política de Estado que está en toda su legitimidad de tomarse el gobierno, que me parece que en la actualidad que hoy tiene nuestro país, con los problemas que tiene, se requiere otra base social, que es lo que nosotros le planteamos. A mí me parece que en ese sentido, sin duda, aún con la ministra Stanley, que uno puede valorar, y de hecho se valora el trabajo y cierta mirada social que pueda haber,
El problema es que con eso no alcanza si, digamos, se prima hoy un ajuste de la magnitud que se está planteando y un cerrazón que hasta los propios aliados del gobierno tienen que llevar adelante un cuestionamiento a estas políticas, porque son políticas que se aíslan y que, digamos, alejan de quienes gobiernan de la sociedad, porque pareciera a la sociedad percibir que no se comprende la gravedad de los problemas. Vamos a estar siguiendo con cada uno de estos temas. Gracias a los 4 por haber venido. No, Un placer por favor, haberlos ustedes. tenido aquí.